al final tenemos que basarnos en los mismos conceptos que ya teníamos. ¿Verdad? Esa es la clave. Entonces, por ejemplo, con este tipo de compuestos que ya los conocemos, cuando ellos están frente a un electrófilo, que es el que tiene la carga positiva, o ante un nucleófilo que ya sabemos que puede tener carga negativa o puede tenerla neutra, pero ¿cuál es la característica? Que tiene pares de electrones. Ya uno sabe cuál es el comportamiento, ¿verdad? Que la carga positiva va a buscar ¿qué? Donde haya carga negativa. Y la carga negativa va a buscar dónde está la carga positiva. Y ya eso nosotros lo teníamos claro. Aquí hay una densidad de carga negativa y aquí hay una densidad de carga positiva. Entonces, si hay un electrófilo, ¿dónde se va a ir el electrófilo? Ya sabemos que esta es la primera reacción que encontramos. Y un caso de esa reacción, ¿cuál puede ser? Un electrófilo común, ¿cuál es? ¿Cuál se les ocurre a ustedes que es un electrófilo común? El hidrógeno, profe. Perdón, Bueno, es que no escuché. perdón, un protón. Exactamente. Entonces ya uno sabe que en estos casos, voy a poner siempre X y Y, si hay un electrófilo alrededor, esto es lo que va a pasar. Y entonces ya sabemos que si eso ocurre, esto es lo primero, ¿verdad? Queda esto, aquí me queda la carga positiva y aquí queda esto. Y entonces, ¿de qué dependía lo que sigue? En este caso, ¿de qué depende? Bueno, de si hay un nucleófilo por ahí que venga para acá, me forme esa especie con 4 grupos alrededor. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ya ustedes saben que si es uno de estos grupos algo que puede salir, que se puede ir, que es un buen grupo saliente, se va a ir. Y si no es un buen grupo saliente, la reacción quedaría así, ¿verdad? Eso es lo que habíamos visto. Si no es un buen grupo saliente, entonces la reacción queda así. Nosotros vimos que en los derivados de ácido, ¿qué pasaba? Que este o este grupo son buenos grupos salientes. Entonces decíamos que la reacción quedaría así, ¿verdad? Todo depende de si X o Y son buenos grupos salientes. Porque entonces en esos casos, cuando eran buenos grupos salientes, o más o menos, como en el caso de los derivados de ácido carboxílico, volvíamos a tener, ¿verdad? Volvíamos a tener el compuesto carbonílico. Y la reacción que teníamos era una reacción
de sustitución, ¿verdad? Ahora, en estos casos, cuando decíamos que X y Y no son buenos grupos salientes, ¿qué sucede? Lo que vamos a tener son reacciones de adición, como es el caso de un típico compuesto donde tenemos esta situación, donde tenemos una acetona o un aldehído, donde estos grupos R, difícilmente van a salir igual aquí. El hidrógeno, tampoco, ¿verdad? Esos no son buenos grupos salientes. Entonces vean que al final se trata de los mismos conceptos. Son los mismos conceptos. Solo que todo eso hay que estarlo aplicando. Y hay que siempre estar evaluando. Entonces, aquí, en este caso, tenemos el grupo carbonilo típico de un aldehído o una acetona. ¿Qué pasa con ese grupo carbonilo? Ya nosotros lo conocemos, que podemos tener resonancia y que en general tenemos esta situación, densidad de carga negativa sobre el oxígeno, densidad de carga positiva sobre el carbono. Entonces ya sabemos que sobre el oxígeno irán todos los electrófilos y sobre el carbono todos los nucleófilos. Algo muy diferente, y lo voy a buscar hacer aquí abajo. Algo muy diferente ocurría con estos compuestos, ¿verdad? Muy diferente. Un electrófilo, un nucleófilo. Este compuesto, por naturaleza, podríamos decir que tiene densidad de carga positiva o densidad de carga negativa. Así como está. Negativo. Exactamente. Aquí ya ustedes saben que todo esto que son electrones, tengo un montón de densidad de carga negativa aquí, un montón de electrones en ese anillo. Por lo tanto, la reacción típica que vamos a ver cuál es. Con un electrófilo. Sustitución. Y también lo que dijo el compañero, la reacción típica va a ser una reacción de sustitución, pero ¿por qué? ¿Por qué va a ser una reacción de sustitución? Eso ustedes ya lo tienen que saber. Porque el anillo es más estable. Exactamente, porque tenemos un anillo aromático y un anillo aromático representa estabilidad y esa estabilidad no se va a perder así nomás. Entonces, por eso, en esas reacciones, siempre voy a tener una reacción de sustitución y en este caso electrofílica aromática. Nosotros no vimos las reacciones de sustitución nucleofílica aromática. Pero, por ejemplo, ustedes sabrían que una reacción de sustitución nucleofílica, ¿qué condición debería tener en un anillo como estos?
¿Cómo debería estar este anillo? ¿Con mucha densidad electrónica o con poca densidad electrónica? Para que pudiera sufrir una sustitución nucleofílica aromática. ¿Me entendieron la pregunta? Sí, debería tener poca densidad electrónica. Exactamente, debería ser deficiente de carga. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos que si algo es positivo, va a buscar algo negativo. O si algo es negativo, va a buscar algo positivo. Viéndolo así, muy sencillo. Siempre, siempre. ¿Y aquí qué va a pasar? Mantengo el anillo aromático porque me da estabilidad. Entonces, por eso siempre sustitución electrofílica o sustitución nucleofílica. Sustitución electrofílica cuando se da mejor, se ve mejor o se da mejor. Cuando esto tiene que mucha densidad electrónica. Y la otra, que no la vimos, bueno, tiene que tener mucha deficiencia. Por eso también, para que una reacción de este tipo se me dé, que es bueno tener, ya lo dijo el compañero, densidad negativa. Y ya habíamos visto algo muy importante, que dependiendo del grupo, así ese anillo va a tener densidad o no la va a tener. Ok, por ejemplo, ¿qué pasaba aquí? Ya sabemos que el nitro es un desactivante. Y es uno de los desactivantes más fuertes que hay. Y lo hace por resonancia, principalmente. Aunque hay efecto inductivo, ¿verdad? Por los dos lo hace, pero el resonante es terrible aquí. En este otro caso, ¿qué pasa? Analicen, tienen que analizar bien el sustituyente. Está bien, es un carbono unido al anillo, pero ¿qué tiene ese carbono encima? ¿Qué tipo de grupo de átomos tiene? ¿Electropositivos o electronegativos? Electronegativos. ¿Y entonces qué hacen ellos? ¿Qué hacen esos grupos sobre el carbono? Le extraen la densidad electrónica. Exactamente. Por efecto inductivo están sustrayendo densidad electrónica. Entonces, ¿ese carbono cómo está? ¿Electropositivo o electronegativo? Electropositivo. Muy electropositivo. Entonces, este grupo, podría decir yo que activa hacia una sustitución electrofílica aromática o desactiva. Desactivo. Claro, desactiva porque vean qué barbaridad. Por efecto inductivo. ¿Hacia dónde dirige? Bueno, tendría que revisar y hacer las estructuras de resonancia para ver que en cuál no me queda una carga positiva aquí a la par de la otra carga o la otra densidad de carga positiva. Ahí me doy cuenta dónde debe sustituirse. Pero tendría que hacer
las reacciones con las estructuras de resonancia y todo para ver. Y en aquellas donde no me quede una carga al lado, donde no me quede son las que me sirven, ¿verdad? Y en este caso, bueno, ya sabemos que hacia dónde va a dirigir. Va a dirigir hacia estas posiciones si hacemos eso. Ahora, ¿esto qué pasa aquí? ¿Quién activa más de estos dos? Si es que activan o desactivan, no sé. ¿Qué debo fijarme yo? Debo fijarme el átomo que está directamente unido al anillo. ¿Verdad? Para ver, porque por ahí fluye la densidad electrónica para un lado o para el otro. Entonces, esos dos serán promotores de una sustitución electrofílica aromática, la promueven o más bien desactivan. Yo pienso que ambos son activadores. Activadores. Ajá, ¿por qué? Bueno, en el caso del primer, digamos, del primero, el Que carbono es que un está éter, asociado, ajá, un éter, ajá, bueno, sí, que tiene un metileno. Ujú, ajá, ese carbón da una densidad electrónica ajá, es por como, efecto inductivo. exactamente, equivale a tener un alquilo, como Ajá, tener un alquilo ahí es, exactamente, y el que está abajo da una, pero es por resonancia. Bueno, activa por resonancia. exactamente, muy bien. Entonces los dos son activadores y los dos van hacia orto y para. Pero, ¿quién es más fuerte? La resonancia del oxígeno. La resonancia sería en ese caso el que hace que sea más fuerte. Exactamente. Muy bien. Ahora, si tengo cualquiera de estos dos, ¿hacia dónde se dirigiría mayoritariamente la sustitución? ¿Hacia orto o hacia para? Para. Exactamente. ¿Por qué? Por el efecto esférico. Exactamente. Resulta, lo dijeron muy bien, efecto estérico. Resulta que ese grupo puede estar también así. Eso va a estar girando. Aquí tengo un enlace sigma, aquí también. Eso va a estar girando, girando y girando. Entonces, ¿dónde va a ser más fácil que llegue algo? Aquí, en para. Es como este caso cuando ya estaba sustituido. Por ejemplo, ¿dónde se va a ir mayoritariamente? Para con respecto al que está unido al oxígeno. Exacto. Uno analiza los sustituyentes. Se fija si hay activantes. ¿Ok? Ahí hay dos activantes. ¿Cuál es el activante más fuerte? El que dijo la compañera, por eso se iría para acá. ¿Y para acá qué pasa? Porque esa es otra opción para ese activante. O para acá. Hay Aquí, impedimento estérico. aquí hay impedimento estérico fijo y aquí lo había, pero aquí todavía hay todavía más. ¿Por qué? Porque tengo aquí un grupo y tengo otro grupo aquí. Entonces, esta posición sería la última en sustituirse. Iría primero esta porque es la que está más libre en para, porque este manda el más fuerte. Pero claro, podría tener sustitución aquí también. Y podría tener hasta una que disustitución, porque acuérdense que cuando tengo grupos que activan mucho el anillo, provocan eso. Es una posibilidad, ¿verdad? Entonces, en una síntesis, ¿qué se hace?
uno demuestra que sabe y dice, los productos son, y ustedes ponen todos los productos ahí. Pero entonces eligen el que les sirve para seguir con la síntesis. Porque ya ustedes saben que se pueden formar varios. Y como son cosas de demostrar, ustedes tienen que demostrar lo que saben. Y eligen el que es para que siga la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué comenté esto? Porque me pareció oportuno por las consultas que han hecho y que están fallando en no evaluar los sustituyentes desde el punto de unión al anillo aromático. Ahí tienen que evaluarlos. Ok. Pero vean entonces que estamos hablando de lo mismo. Doctora, Sí, señor. yo siempre he tenido una duda que me gustaría ver si usted me la puede resolver, que es, ¿qué tan grande es grande para que un sustituyente se considere grande y tenga impedimento estérico en una molécula? Y cree impedimento estérico en una molécula. Ok. Vea que aquí, ¿qué pasa con esto? Yo me imagino que ustedes, por ejemplo, yo siempre les hago la comparación. Imagínense, este sustituyente, un metilo, eso equivale a una persona que anda con el pelo bien recortado, ¿verdad? Y entonces no le va a estorbar. Lo anda bien recortado en la cabeza, como la gente que se pasa una de estas rasuradoras y entonces lo ponen en 2 o en 3, ahí tienen unas marcas y entonces se dejan el largo del cabello como de 1 centímetro, digamos. Y punto. En cambio en este, ¿qué pasa? Eso es como alguien que tiene el pelo largo y se hizo una cola. Entonces, ¿qué pasa? La cola puede andar por todo lado, ¿verdad? Si se mueve. Y tal vez esto no es tan grande, pero se mueve porque tiene aquí los enlaces sigma, se mueve para todo lado. Esto gira aquí sobre este enlace y esta cola se hace para todo lado. Entonces estorba en estas posiciones bastante. ¿Qué pasó aquí? Es cuando este de aquí le creció el pelo y se hizo un peinado, no sé, como esos que, como si tuviera 2 cachillos ahí. Pero con el problema de que, ustedes se acuerdan, aquí está esto así, pero aquí ahora, vean esto, ocupa más espacio. Entonces ya este isopropilo ya molesta bastante aquí. Y ni que se diga este terbutilo. Esto es ya como alguien, como estas personas que tienen el pelo afro completamente y se lo dejaron, pero crecer, que ustedes ni le ven la cabeza. Bueno, entonces aquí jamás va a llegar alguien. Muy difícil. Entonces, yo no sé si le pude responder más o menos su pregunta, porque es muy relativo, siempre lo comparo con algo. Entonces aquí, en esto de los grupos, vale la pena compararlo con grupos alquilo o con este grupo que ya tiene aquí un oxígeno, pero después sigue una cadena alquílica que se mueve como quiere. Más o menos.
Sí, ya así lo gráfico del ejemplo me sirvió mucho. Fue una Ah, pregunta. Entonces, en ese caso, el terbutil y el del oxígeno, ¿cuál sería más, o sea, cuál generaría más impedimento estérico? mm, ¿Cuál de los dos más? Ajá. Eh, Andan muy parecidos, pero uno pensaría que el terbutilo. Ok, pero digamos, eso depende ya mucho de la pregunta y el ejercicio, bueno, del ejercicio en sí, ¿verdad? Exactamente, porque también acuérdense que qué es lo que ustedes van a meter aquí. No solamente depende del sustrato, sino del reactivo. Hay reactivos que son muy grandes, entonces ya esos ni se van a aparecer por ahí, porque es demasiado el impedimento estérico que tiene el sustrato como el del reactivo, Ok, ¿verdad? está bien, gracias. Ok, Gracias. muy bien. Muy bien, entonces aquí en esto es lo mismo que les decía, son las mismas cosas. Cargas negativas con positivas, positivas con negativas. Conocer los momentos dipolares, que cómo los sé yo, bueno, porque sé las electronegatividades, que las fuerzas intermoleculares, ya sé cómo se dan, puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, fuerzas de London, resonancia, efecto estérico. Todo eso es lo que siempre tengo que estar usando. Entonces, por eso es mucho de entender más que memoria. Es entender. Entonces, vean aquí, con estos carbonilos de los aldehídos y las cetonas, ¿qué pasa? Ya sabemos que las reacciones son de adición. Ustedes mismos lo pueden sacar usando eso que conocen. Entonces, observen esto de aquí, esas reacciones. Analicemos, bueno, ya ustedes analizaron este compuesto. Ya saben que aquí tengo densidad de carga negativa y que aquí tengo densidad de carga positiva. Sigo analizando. Ya vi el sustrato. Paso 1, ¿verdad? Paso 2. Y en el paso 1 me muestran ¿qué? Me muestran un reactivo que es así. ¿Verdad? Analicemos eso. ¿Cómo es el bromo? El bromo es un átomo del grupo 8 en la tabla periódica. Él normalmente, ¿cómo está? ¿Con carga negativa? Negativo. Ajá. ¿Y cuál es su carga? ¿Cuál es la carga del bromo? -1. -1. Muy bien. Magnesio. Ustedes que te conocen el magnesio. ¿Cuál es la carga? Magnesio en la tabla periódica, ¿en qué grupo está? Se vale ver una tabla periódica, por si uno no se acuerda. El grupo 2. En el grupo 2. ¿Y él qué carga tiene? Es como el bromo. ¿No es +2? Ajá, es positivo y es +2.
esa especie que ven ahí, ese reactivo, usted le ven carga. Tiene una No. carga presente. No. Entonces, si ustedes ya saben que este es más 2 y este es menos 1, ¿qué le está pasando al carbono? Tiene carga. Una carga negativa, profe. Exactamente. Y de hecho, vean que él está al lado del magnesio. Entonces, quiere decir que aquí, en este compuesto que ya vimos que no estaba cargado, este grupo, este carbono que está unido aquí a la par del magnesio, tiene una carga negativa, o al menos tiene una densidad de carga negativa. Si no la tiene así entera, tiene una densidad de carga negativa. Entonces, esto analicemos bromuro, magnesio y metiluro. En este caso, ¿cuál de las dos especies negativas que están en ese compuesto son más reactivas? ¿Qué pensarían ustedes? El metiluro. Exactamente, ¿se comportaría como qué? Como un nucleófilo. Exactamente, pero también como qué otra cosa. En la naturaleza, el carbono, ¿cuántos enlaces muestra siempre? 4 normalmente, ¿verdad? Y no tiene carga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta porción está desesperada. ¿Por qué? Por algo que tenga carga positiva. Y aquí, ¿qué lo tiene? El carbón que está parcialmente positivo. Exactamente. Exactamente. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Esto viene para acá. Esto se abre. Eso pasaría en la primera parte de esa reacción y en la segunda, ¿qué estaría sucediendo? Porque ahí ya tendría que y aquí el metilo que se agregó. Al agregarse este metilo me queda que magnesio y bromo pueden venir a acompañar a esta especie porque esta especie en su totalidad tiene carga más 1, ¿verdad? Podría venirse a acompañar a esto. Entonces, en la segunda parte es, añade que ácido para, entonces, ya tener esto. Y ahí está el producto. Entonces, vean cómo ustedes están en la capacidad de analizar la reacción y saber qué puede pasar ahí. Observemos esta segunda. Con respecto a este primer sustrato de ahí versus este, ¿cuál creen ustedes que va a ser más reactivo? El formaldehído. O sea, este de aquí. Ah, más reactivo, perdón, sí,
perdón, el formaldehído. Este de aquí sería el más reactivo, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo el compañero? Porque, porque afuera de que tiene menos impedimento estérico porque son hidrógenos, también la carga la carga parcial positiva es mayor Exactamente. que con una cetona, digamos. Ajá. O en este caso este aldehído, porque este grupo le da densidad de carga y lo hace menos electropositivo. En cambio aquí los dos hidrógenos, no. Y además el compañero dijo otra cosa muy importante, menos impedimento estérico. Porque ya tengo un grupo R que entonces lo hace menos reactivo. Hay algo que estorba un poco más para que reaccione. Pero al final es el mismo tipo de reacción. Ahora, estos reactivos donde tenemos un grupo R con un magnesio y bromuro se llaman reactivos de Grignard. ¿Y cómo se forman? Muy sencillo, se forma haciendo reaccionar el bromuro de alquilo correspondiente con magnesio y resulta que en condiciones que anhidras, normalmente se usa éter etílico para obtenerlo. Y pregunto yo, ¿por qué las condiciones deben ser anhidras? Es decir, sin agua. ¿Por qué? Porque todas estas reacciones tienen que llevarse a cabo, por lo menos el primer paso. Vean que en el segundo hay agua con ácido. Pero en el primer paso es anhidro, nada de agua. Y lo mismo la preparación del reactivo. ¿Por qué? Y perdón que interrumpí al compañero. No, no hay problema, porque el agua podría actuar como ácido dentro de la basecidad que trae toda esta mezcla. Sí, porque de hecho, muy bien. Esos grupos ya vimos que tienen una carga negativa. Pongamos de ejemplo este. Otra vez. Ya sabemos que esto está negativo. Esto es más 2. Entonces este es negativo. Entonces esto está buscando llegar a qué? A esto. Entonces si yo tengo un protón ácido por ahí y no necesito algo muy ácido, va a reaccionar inmediatamente con eso. Entonces, si yo tengo agua en el medio, adiós reactivo de Grignard y adiós reacción. La primera reacción que se va a llevar a cabo, ¿cuál va a ser? Una reacción ácido-base. Porque esto es una base muy fuerte. Imagínense la pKa de eso. Andaba como en 50. Ya es algo muy básico. Sumamente básico. Entonces, por eso no puedo tener un protón ácido. Y vean que aquí hablo del agua. ¿Lo podría hacer con alcohol? ¿Cuál es la pKa de un alcohol? ¿Por dónde anda? Ustedes la pueden sacar. Y les digo yo que lo pueden sacar, ¿por qué? Porque vean, que desconocen el agua, ¿verdad? Muy parecido al agua. Muy parecido. 15. 15, 16. Y el otro es menos, y el otro es 50. Claro que no se puede tampoco. Va a reaccionar con esto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de no tener un protón ácido, relativamente hablando, ¿verdad? Cuando hago estas reacciones, porque si no, ácido base.
Entonces, vean qué interesante. Aquí ya, en esta tercera que estoy señalando, ¿qué tengo? Una acetona. Igual, reacciona igual. Vean aquí. Ah, ese no es ni aldehído ni cetona, es un éster. ¿Reaccionará? Pues también sí. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia cuando ese reactivo de Grignard reacciona con un derivado de ácido? Y observen esa diferencia aquí en el éster y aquí en el halogenuro de ácido. ¿Qué analizan ustedes? Es una doble sustitución. ¿Perdón? Que no escuché, oí algo. Es una Ajá. doble sustitución. Doble sustitución o una sustitución y luego una adición. Eso, Creo exacto. que primero reacciona como si fuera el derivado de ácido y después se adiciona el Exactamente. reactivo de Grignard. Exactamente, muy bien. Primero reacciona como reaccionaría cualquier derivado de ácido carboxílico. Sale el grupo saliente. Aquí, por las condiciones de la reacción que son tan básicas, sale OR. Y aquí, desde luego, si salió OR, va a salir el cloruro. Y tengo que, se me formaría una acetona en los dos casos. Y después la acetona que se formó reacciona nuevamente con el Grignard. Entonces sí tendría la típica reacción de sustitución y luego la reacción de adición, porque lo que se me formó puede reaccionar posteriormente, ¿verdad? Y vean aquí este otro caso. CO2. Buenísima esta reacción para formar ¿qué? Un ácido carboxílico. Y ustedes dicen, ¿cómo CO2? ¿Qué es eso? Bueno, resulta que yo puedo tener el CO2 como en pastilla, momentáneamente, antes de que se me haga gas. Y puedo llevar a cabo esa reacción. Eso sí, la tengo que hacer rapidísimo. Porque si no pierdo el CO2, ¿verdad? Que es un gas, pero lo puedo tener a temperatura baja, menos 72, casi, y realizo esa reacción. Por eso, por ejemplo, estas compañías que ustedes han oído o escuchar de la extracción supercrítica. ¿Alguien ha escuchado de eso? Extracciones supercríticas. ¿Alguien ha escuchado? No. Sirven para separar la cafeína, por ejemplo, del café. Ajá, para extraer cafeína del café, exacto. Muy bien, es cierto. Eso es un ejemplo. Normalmente, los disolventes que usan son disolventes que están en un estado supercrítico, que se llama.
Entonces es un estado ahí de la materia en donde podría decir alguien, pero es que realmente no es un gas. Pero hay, por ejemplo, uno de los disolventes que se usa es CO2. Entonces el CO2, bajo esas condiciones supercríticas, extrae, en ese caso la cafeína, se la lleva. Y entonces, claro, estoy generando CO2, tengo CO2 en el sistema. Entonces, ese CO2 se puede recuperar para seguirlo reutilizando en ese sistema o para realizar otro tipo de reacciones como esta, por ejemplo. Así como se usa CO2, también se puede utilizar algún alcohol como etanol, pero las condiciones son las famosas condiciones supercríticas. Un estado ahí de la materia particular. Eso lo pueden ver después cuando lleven a los que les toque llevar fisicoquímica, ¿verdad? Si no lo llevaron ya. Pero digamos, si uno lo hace esto en el laboratorio, uno llega y tiene un cilindro de CO2 y entonces abre el cilindro y lo empieza a meter todo el gas en un recipiente bien cerrado y hace como una pastilla y coge la pastilla, se va con ella rapidísimo, la parte, le adiciona el reactivo de Grignard y ya formó el ácido carboxílico. Entonces vean que estas reacciones son, como digo yo, variaciones de un mismo tema. Y nuevamente, esas cosas, una carga positiva con una negativa, la negativa con positiva. Puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, London, o sea, interacciones electrostáticas, electronegatividad que me provoca todo eso, tipos de enlaces, resonancia, efecto inductivo, efecto estérico. Siempre lo ocupo en estos casos para ver cómo reaccionan los compuestos. ¿Ok? Veamos esta reacción de aquí. Analizamos sustrato. Ya yo sé, salud, densidad de carga positiva, densidad de carga negativa. ¿Quién es el nucleófilo? El cianuro. Cianuro. El Viene cianuro, abajo de la acuérdense tabla. que es esto. Sí, fue que vi una N. Sí, perdón. ¿Qué sería? El acetiluro, ¿verdad? Así se llama, eso es un acetiluro. Simple y sencillamente es esto. Ese sería mi nucleófilo. Entonces vean, ¿sí? Se adicionó sobre este carbono, esto se abrió y de segundo paso adiciono medio ácido acuoso para protonar y ya tengo un alcohol. Ahora, ¿cómo? Profe, ¿Sí? perdón, si el acetiluro estuviera protonado, ¿también funcionaría? No, porque imagínense que usted tiene, ¿por qué esto actúa como nucleófilo? Porque tiene este par de electrones ahí. Recuerde que los nucleófilos son así o con carga. Necesita algo que tenga pares de electrones. Si este acetiluro estuviera así, ¿dónde está el par de electrones desapareado que busca
el electrófilo. Ujú, No tienes puede. razón. ¿Cuál sería la reacción que usted tendría? Voy a ponerlo aquí. En un compuesto como estos. Vean que aquí lo tengo como buen nucleófilo. Aquí ya yo no tengo un buen nucleófilo, a pesar de que yo sé que aquí tengo esto, ¿verdad? Sobre esos 2 carbonos tengo una densidad de carga negativa grande, pero no tan grande como para que esto llegue a ser aquí, ¿verdad? Jamás. Pero sí lo suficientemente buena para qué? Para que si hay un electrófilo, realmente una especie con buena carga positiva, pero bastante carga positiva, sí, y esas reacciones ustedes la vieron el primer semestre, esto sí puede hacer esto. Pero ocupo que esto tenga que muy buena carga, no como esta de aquí. Necesito no una densidad de carga positiva ahí más o menos, no, necesito algo con buena carga para que entonces el alquino reaccione. Y ahí estaríamos hablando de una adición electrofílica, que ustedes ya las vieron, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago para que este alquino terminal, ¿verdad? Alquino terminal, porque aquí está, termina con el protón, con el hidrógeno, forme un acetiluro, o sea, me forme esto de arriba? ¿Cómo hago? ¿Cómo Profe, puedo hidracina no es. Perdón, no lo escuché bien. Hidracina se usa, si no me Una, equivoco. una hidracina, o sea, podría ser, el compañero está diciendo que sea esto. Perdón, lo escribí, se me fueron los, el compañero está diciendo que sea esto. O sea, esta es una base, ¿verdad? Esto que está aquí detrás es esto, ¿verdad? Y es cierto, sería una ácida de sodio, así se le llama a esto, ácida. Y sí, esto es lo suficientemente básico para reaccionar con ese protón y que el par de electrones me le quede al carbono. Entonces tendría yo esto, más amoníaco. Así es como genero ese acetiluro. Y ya lo tengo para que reaccione. Y vean que es el mismísimo tipo de mecanismo. ¿Verdad? De nuevo, un nucleófilo. En este caso, condiciones básicas completamente, la primera parte. Y después agrego el agua, pero fue para protonar. Analicemos estos que veo aquí. Yo quisiera que analizáramos, bueno, ya ustedes saben los sustratos. Todos densidad de carga positiva aquí, densidad de carga negativa aquí. Pero analicemos los sustratos, es decir, esto. Y ahora analizamos este otro que está más abajo. Analicemos primero este, como hicimos, ¿con qué? Con el reactivo de Grignard. Hagan ustedes el análisis.
Y empecemos por el más fácil. El sodio, ¿verdad? Cuando uno no sabe, empieza con el sodio. El sodio es +1. +1. ¿Qué quiere decir con eso? Que en este lado tengo por fuerza esto, ¿verdad? No hay quite. ¿Ustedes han visto alguna vez el sodio formando un enlace covalente? ¿Verdad que no? ¿O sí? No, profe. No, ¿verdad? Que no me asusten. Ok. Entonces, de ese otro lado necesito tener una carga negativa. ¿Y qué es lo que tiene la carga negativa ahí? Analicemos. Analicemos este átomo, el boro. ¿El boro está en qué grupo? En el 3. En el grupo 3, exactamente. Junto con el aluminio. ¿El boro cómo lo han visto ustedes? ¿Con carga negativa alguna vez? Profe. Sí, señor. Ah, no, es que pensé que se había ido la conexión. No, no, aquí estoy esperando la respuesta de ustedes. Carga positiva lleva el boro. El boro lo han visto con carga positiva, es cierto. ¿En qué compuesto lo han visto? Ustedes ya en orgánica 1, orgánica general 1, tienen que haber visto unos donde el boro más bien tiene deficiencia de electrones, ¿verdad? Se comporta igual que con el aluminio, como que ellos son ácidos o bases de Lewis. Ácidos. ¿Verdad? De ahí nos acordamos del famoso tricloruro de aluminio que ustedes, o algo como esto, que ustedes ocupan para las reacciones de sustitución electrofílica aromática, ¿verdad? Son ácidos de Lewis. ¿Eso qué quiere decir? Que reciben carga, ¿verdad? Entonces, si el boro no es el que lleva la carga negativa, ¿quién es? Los hidrógenos. El boro es +3. Entonces, esos hidrógenos están como ¿qué? Como -1, o sea, son hidruros. Entonces, esto de aquí, ese hidruro, ¿qué busca? ¿Qué va a buscar? La carga positiva. Exactamente. Entonces, inmediatamente el hidruro, ¿para dónde va? Para este carbono, y lo que estoy generando son alcoholes, claro, porque el primer paso, vamos a hacerlo un poco más grande, el primer paso
¿verdad? Que tengo ahí es borohidruro de sodio. Se agrega el hidruro al carbono del carbonilo. Y como segundo paso, acidifico para terminar realmente de protonar el alcohol y ya cualquier resto de borohidruro ya lo deshago. Entonces vean que ustedes de nuevo pueden saber lo que ocurre ahí. El asunto es hacer ese análisis. Permitirse, ustedes tienen que permitirse pensar. Igual aquí en este segundo, vean que aquí tengo el aldehído reaccionando con borohidruro de sodio. Tengo la acetona reaccionando con borohidruro de sodio. Ok, vean esta otra reacción. Este reactivo de aquí. Y vean lo que tengo aquí. Un éster. Ya sabemos, densidad de carga positiva aquí, densidad de carga negativa acá. ¿Y cómo es esto que tengo aquí? Que se agrega en el primer paso. Analicémoslo también. Litio, aluminio, hidrógeno. ¿Qué carga tiene el litio? Profe, entonces ahí el litio sería +1, el Ajá, aluminio +3 y lo demás sería por el hidrógeno. exactamente. Entonces los -4, como esto es sin carga, los tiene el hidrógeno. O sea, de nuevo tengo hidruros. Entonces, ¿el hidruro para dónde va? Para ese carbono. El segundo paso, agrego ácido, tengo de nuevo un alcohol. Pero aquí, ¿cómo será esta reacción? ¿Se parecerá a esta? Al caso del aldehído de la acetona. Porque las condiciones son muy básicas, ¿verdad? Estamos hablando de un derivado de ácido. Los derivados de ácidos ya sabemos que si pueden, formaban el carbonilo nuevamente y reaccionaban mediante una sustitución nucleofílica porque podían perder un grupo saliente. Podían perder un grupo que salía. Entonces, aquí que tengo una primera adición del hidruro, esto se abre, pero después se vuelve a cerrar y este grupo sale. Y me forma, ¿qué? Una acetona. La primera reacción sería una típica sustitución, pero después sigue reaccionando con el hidruro de litio y aluminio y, ok, ahora sí forma el alcohol. Entonces sucede como a la reacción anterior que vimos, donde tengo sustitución nucleofílica primero y después tengo la adición nucleofílica. ¿Por qué? Porque el producto que se me formó en la primera reacción vuelve a reaccionar, pero ahora es una acetona, entonces es mediante una adición. Analicemos este otro reactivo que está aquí. Y vean que a -78 tengo un éster, pero vean el producto. Profe, Ajá. tengo una pregunta en la anterior. Ujú. Esta flecha que usted señaló haciendo relación, creo que la puedo marcar, esta, ajá. Ajá, muy bien. ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Que el grupo de abajo se puede parecer al de arriba? Sí, lo que dije es que esto que tenemos aquí, ¿verdad? Es un derivado de ácido.
como buen derivado de ácido, yo tengo los hidruros, ¿verdad? Ahí. Él está negativo. Entonces, esto viene para acá, ¿verdad? Se abre. Porque vean que son condiciones básicas. El litio, desde luego, anda por aquí. Entonces, formé esto aquí, esto aquí, y se me adicionó el hidruro. Pero como buen derivado de ácido, si hay un grupo que puede salir, lo hace. Y entonces, ¿qué genero? Eso en este caso. Más, lógicamente, el grupo que salió. Pero entonces vuelve a reaccionar, por eso yo hice la flechilla aquí, que forma algo como un aldehído, una acetona, por eso puse esa flecha ahí, ¿verdad? La voy a quitar. Forma, en este caso, un aldehído, porque estoy adicionando un hidruro. Y vuelve a reaccionar como reaccionaría un típico grupo carbonilo de que de un aldehído o una acetona. El que tenía y el nuevo. Y el siguiente paso es la adición de agua, bueno, de medio ácido. Entonces voy a ponerlo así. Para formar entonces el alcohol correspondiente. A eso me refería con esa flecha. Perfecto, muchas gracias. Ok. Entonces, vamos a este caso. Ya, ¿verdad? Las mismas cosas. Densidad de carga positiva, densidad de carga negativa. ¿Qué hay del reactivo? Temperatura menos 78. Normalmente cuando bajo la temperatura, ¿qué significa cuando bajo la temperatura? ¿Qué estoy buscando para cuando bajo la temperatura? Menos movimiento. Perdón, que no entendí. Digamos que haya menos colisiones entre las diferentes moléculas. Exactamente, hay menos actividad ahí, menos movimiento, menos colisiones. Entonces estoy llevando a cabo una reacción donde quiero que las cosas sean como más suaves, ¿verdad? Más suaves. Que no se dé tan rápido la reacción. Que haya una mayor selectividad entonces. ¿Y qué observan del reactivo que está ahí en el
en el primer paso. Es muy voluminoso. Muy voluminoso, claro, imagínense, tengo el aluminio unido al hidruro, ¿verdad? Porque ya sabemos que él está negativo. Pero además está unido el aluminio a dos grupos que son así. Lo voy a poner con rayitas porque si no, ¿qué va? ¿Verdad? Imagínense si aquí pusiera todos los hidrógenos. ¿Cómo me queda esto? Voy a ponerlos los de un lado. Imagínense, tengo los dos así. Aquí me falta alguien, ¿verdad? El otro es igual. Entonces, ¿qué pasa con este hidruro? Temperatura baja. ¿Se añadirá tan fácilmente? Como en estos casos de arriba. No, porque hay mucho impedimento estérico. Exactamente. Entonces, entonces en ese caso, este reactivo, por eso que es tan impedido, es muy selectivo. Entonces, solamente se adiciona un hidruro y vean, tengo un éster, uso este reactivo. Entonces, del éster paso al aldehído. Porque si hubiera usado hidruro de litio de aluminio como el de arriba, ¿hasta dónde llego? Hasta el alcohol. En cambio aquí, este reactivo, por ser con mucho impedimento estérico, se vuelve más selectivo, solo añade un hidruro y puedo tener una reducción a la mitad del camino, o sea, no llegué hasta el alcohol. Y eso me lleva a otra cosa. Todas estas reacciones que estamos viendo aquí con hidruro de litio de aluminio, con borohidruro de sodio y con este otro reactivo, Dival, así se llama, Dival, resumido, son reducciones. Y es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Profe, si utilizo esta reacción en el examen o una tarea, puedo poner nada más Dival en vez de poner la fórmula. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, sí, se vale, excepto que le digan ponga las estructuras, pero usted lo puede poner. Ok. Entonces, muy bien. Vean que aquí también tengo el mismo caso. Solo que aquí estoy hablando de ácido carboxílico. ¿Qué creen ustedes que es lo primero que pasa en esa reacción? Ya ustedes conocen el hidruro de litio de aluminio. Ya ustedes conocen cómo se comportan los ácidos. Un hidruro se enlaza con el carbonilo y sale el OH. Pero será la primera reacción. Alguien puso en el chat ácidos. Se forma hidrógeno diatómico. O sea, se forma hidrógeno, ¿verdad?
O sea, la primera reacción es ácido-base. O sea, acuérdense lo que acabamos de hablar de los protones lábiles. Y además es un ácido. Tenemos esto, que la pKa ya sabemos de este tipo de ácidos anda alrededor de 4,8. Y tengo al frente, lo voy a poner exagerado, y al frente tengo esto. Claro que va a reaccionar. Lo primero que tengo es la formación de hidrógeno, como dijo el compañero, o sea, una reacción ácido-base. Eso es lo primero. Pero observen, por cada ácido que tengo una molécula de hidruro de litio y aluminio. No me está diciendo nada más. Pero cada molécula de hidruro y litio y aluminio, ¿cuántos hidruros tiene? 4. ¿Verdad? Entonces quiere decir que uno de los hidruros, lo primero que va a hacer es reaccionar con el protón del ácido y forma hidrógeno. O sea, una reacción ácido-base. Pero ya un segundo hidruro va a hacer lo que el otro compañero dijo. Se va a adicionar por acá y después va a venir otro hidruro y se va a adicionar por acá y voy a tener un alcohol también. Vean, por ejemplo, en este caso, también el cloruro de ácido con borohidruro de sodio. Igual, lo mismo, para formar un alcohol. Vean el caso de las amidas también, pero en este caso, ¿qué formo? No alcoholes, sino aminas a partir de amidas. Claro, porque aquí es donde se me van a agregar los hidruros. Y siempre me quedan amidas. Pero quiero que analicen, vean en qué casos, y los voy a pasar, estoy usando hidruro de litio de aluminio y en cuáles casos estoy usando borohidruro de sodio. Vean, borohidruro de sodio en aldehídos y cetonas, en derivados de éteres, en cloruros de ácido, aldehídos, cetonas y cloruros de ácido, ¿verdad? ¿Me faltó alguno? No. Y en cambio, el hidruro de litio de aluminio en ésteres, en ácido carboxílico y en amidas. ¿Qué les dice eso? Aldehídos, cetonas y derivados de ácido como el halogenuro de ácido. En todos estos casos estoy usando borohidruro de sodio. Y en los otros, ésteres, ácido carboxílico y amidas, estoy usando hidruro de litio y aluminio. Dejemos por fuera el dival. ¿Qué les dice eso? Con respecto al donador ese de hidruros. El de litio es más reactivo.
digamos, y el de sodio es menos donador. El, hidruros. el borhidruro, exactamente. Y lo dijo muy bien el compañero. Vean que el hidruro de litio y aluminio se pone o se utiliza para aquellos carbonilos que no son tan reactivos. Eso quiere decir que él es muy reactivo. En cambio, se utiliza borhidruro de sodio en aquellos casos donde el grupo carbonilo es más reactivo. Exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá. Si tienen alguna duda,